Conexión Vital. Conexión Vital. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En su casa, Conexión Vital. Y Avanza es nuestro invitado de hoy, con su candidato José Aguilar Berrocal. Y desde España, nuestro director, el licenciado Francisco Dalanés. Don José, bienvenido a esta Conexión Vital. Muchas gracias, doña Karen y don Francisco. Muy agradecido con ambos por la gentileza de recibirme y esta excelente oportunidad de compartir ideas, compartir con costarricenses. Estoy muy agradecido que me hayan recibido. Don José, como el tiempo es oro y queremos hablar de todo un poco, quisiéramos conocer a José Aguilar Berrocal y Avanza. Tal vez en un minuto, ¿qué le parece? Démosle. Yo soy costarricense, tengo 47 años, soy casado, soy creyente, practicante. Crecí en una preciosa zona rural de Costa Rica, en Guanacaste, en los 80s. Mi formación es una mezcla muy interesante. Yo estudié psicología de base, luego hice la primera maestría en gerencia en proyectos de desarrollo. Ahí fundé mi primera organización que se llama Fundación Acción Joven para ayudarle a todos los chicos a que terminen la secundaria, no se vayan por malos caminos o en pobreza o en desempleo. Se hizo muy grande, nos fue muy bien y me dieron un premio, gracias a Dios, la embajada británica, y pude estudiar mi segunda maestría en London School of Economics como en economía y desarrollo, y terminé mi formación en la Universidad de Oxford con un curso técnico corto en el uso del índice de pobreza multidimensional para política pública. Toda mi vida he trabajado uniendo sectores en alianzas público-privadas con empresas, iglesias, comunidades, gobierno, padres de familia, en proyectos que le dan oportunidades a la gente para estudiar, para trabajar, llevar conectividad a zonas rurales, atender en crisis humanitarias. Hicimos un proyecto muy grande en la pandemia que se llamó Reactivemos la Esperanza, y mi rol casi siempre es poder poner de acuerdo a la gente, identificar problemas, solucionarlos y liderar la ejecución. Y eso es lo que espero en Dios poder hacer ahora. Don José, ¿y cómo piensa usted hacer esa conexión vital con el sector agropecuario costarricense? ¿Cuáles son sus preocupaciones también? Muchas. Yo vengo del sector agropecuario, crecí en una finca ganadera y en ese momento mi familia tenía arroz y sorgo, y nos llevó la trampa al final de los 80s, cuando se acordarán que estaba el presidente Arias, importaba arroz subsidiado que venía de Estados Unidos, y obviamente los competidores nacionales que tienen que hacerle frente a toda la estructura de costos reales no podían poner productos más baratos que los que venían artificialmente baratos por los subsidios, que es una trampa del comercio internacional injusto. Pasamos años muy difíciles en mi familia y muchos más, y eso no lo quiero permitir. Si ustedes me preguntan qué cosas estaría pensando, diría lo siguiente: para la agroindustria exportadora me parece que es importante hacer un manejo técnico de la política monetaria, del tipo de cambio, que no esté revaluado artificialmente el colón para beneficiar solo a los importadores, que son los financistas del actual gobierno. Me parece que es muy importante también ver cómo se puede promover que la política crediticia, siendo el hecho que tenemos Banco Nacional, Banco Popular, Banco de Costa Rica y de alguna manera Banca de Desarrollo, le dé condiciones de acceso al capital en condiciones ventajosas al sector productivo. Y muchas veces, por ejemplo, don Brian Campbell, que es el primer lugar de Guanacaste como diputado, él ha sido gerente de la agroindustria en el sector cañero, en el Atlántico, en bananos, en caña, en Guanacaste, también turístico. Me contaba cómo su familia tenía participación en Luisiana, les daban apoyo para tener maquinaria con un crédito muy bueno, combustible sin la carga tributaria, más baratas, asesoría técnica de las instituciones públicas y las universidades. Entonces la productividad por hectárea la aumentaban de manera dramática. Eso hay que hacerlo acá. Sé que hay un tema de los seguros de las cosechas, en donde todo el riesgo ambiental lo terminan pagando los productores, y muchas veces son por las emisiones de carbono de naciones altamente industrializados, y aquí se vienen estos aguaceros, inundaciones, y a ellos los dejan guindados y nadie les ayuda a nada y caen en una trampa de una crisis financiera permanente. Eso me parece una barbaridad. Hay un tema de infraestructura muy relevante, en donde no solamente son las vías nacionales, sino lo que se hace por el camino de la ley 8114, que las municipalidades deberían de poder arreglar los caminos vecinales y todas esas arterias que irrigan las vías nacionales. Lo que sistemáticamente hacen es que Hacienda les gira los fondos hasta finalizado octubre o muy adelantado el año y no les da tiempo de ejecutar.
Eso es una medida para bajar inflación, pero es una barbaridad porque entonces todos los productores, por ejemplo en La Cruz, ahora que estábamos hablando, extra micrófonos, tienen que salir ahí de Santa Cecilia y la Virgen en esas peñones terribles y con los aguaceros se van haciendo grietas y cuando van a sacar los frijoles y el tiquisque y se les desbaratan, no salen ni en caballo. Eso hay que arreglarlo también. Me parece que tal vez lo más importante es cómo se acerca toda la investigación científica, la academia, al sector productivo, en donde la extensión del MAG, el INA, la escuela y toda la investigación fitosanitaria de la UCR y algunas otras entidades como la EARTH tal vez puedan tener una coordinación directa con el sector productivo para que usen las mejores prácticas, por ejemplo, en agricultura 4.0, en mejores sistemas de aprovechamiento del recurso hídrico o de esta economía circular en donde muchos de los residuos que tienen de algunas actividades productivas pueden recanalizarse de una manera mucho más estratégica. Ese tipo de cosas me parece que son muy importantes y acá lo que he venido escuchando, sin querer falsamente decir que soy un especialista en agro, pero he hablado con mucha gente, me dicen que el MAG está muy disminuido y que hace falta acercar mucho más el sector de la capacitación técnica y de la investigación científica y tal vez terminaría tratando de ver si se puede acercar en un encadenamiento al sector agrícola con, por ejemplo, hay algunas oportunidades en el Pacífico Norte, todo está el turismo de alta gama que tiene una gran visitación y, por ejemplo, todos los restaurantes de toda esta línea de hoteles costeras en Guanacaste podrían, por ejemplo, abastecerse de huevos de gallina, de diferentes granos, productos cárnicos y demás, que entonces le dan la posibilidad a los productores locales de encadenarse. Hay una moda que en inglés le dicen from farm to table, que es de la finca a la mesa del cliente. Y cuando se hace una acreditación de que tienen poco uso de pesticidas y que tienen buenas prácticas sociales y el pago de impuestos, eso les permite tener un pago mucho, perdón, se me cayó el micrófono aquí, mucho mayor de lo que tradicionalmente pagaría el mercado. Entonces esas son algunas de las ideas que me han planteado. Una que he escuchado con toda humildad, tengo que decir que no tengo el conocimiento regulatorio fino, pero he escuchado que hay algunas moléculas que se podrían importar que son más ecoeficientes y son menos, digamos, son menos dañinas desde el punto de vista ambiental y que mi entendimiento es que en el MINAE hay una duda o una disputa actualmente, pero consistentemente me han dicho en el sector que eso sería una gran medida para poder facilitar a los productores insecticidas y productos agropecuarios más eficientes, más modernos y con mejor precio. Entonces, por ahí lo vería. Por ahí lo vemos. Don José, aprovechando que tenemos a uno de nuestros patrocinadores son productores de café, Café Vista del Valle, y también a Rosito, por supuesto. Queremos invitarlos también a todos nuestros amigos televidentes para que nos acompañen brevemente con uno de nuestros patrocinadores y su mensaje. La Unión Médica Nacional es un sindicato médico que se fundó el 26 de septiembre del año 1944. Vamos a cumplir 82 años. Somos el sindicato más importante y más grande de Costa Rica, incluso el más antiguo. Afiliamos médicos generales y médicos especialistas. Desde su creación hay un aspecto muy importante, que es el nombre que tiene, que es la Unión. Los que crearon a la Unión Médica Nacional fue precisamente tratando de fortalecer la unión del Cuerpo Médico Nacional a favor de el público y de los pacientes. Desde ese momento teníamos muy claro que la defensa del Cuerpo Médico Nacional era el norte de nuestro quehacer, tanto en sus condiciones económicas como laborales, que eso es muy importante. Y aquí, si me permiten, es necesario indicar que dentro de la visión y la misión de Unión Médica Nacional está el fortalecimiento y el mejoramiento de la salud ocupacional y de las condiciones laborales de todos los médicos. Cuando nace Unión Médica Nacional, nace a la par de la Caja Costarricense de Seguro Social y precisamente esa es su gran importancia, porque Unión Médica Nacional ha ido creciendo junto con la Caja Costarricense de Seguro Social en todo sentido, en la parte económica, en la parte social y principalmente en la atención de los pacientes. Desde nuestro quehacer diario, lo que hacemos es defender
a los médicos. Un sindicato médico tiene ese objetivo, es la defensa en común de los intereses de todos. Por ejemplo, en el año 1982 hubo lo que nosotros denominamos la gran huelga. En ese momento hay un antes y un después de nuestro sindicato, porque fuimos el sindicato que defendió los derechos económicos de los médicos, que por más de 40 años han logrado tener un salario digno. ¿Y por qué es importante el salario digno para los médicos? Porque mantienen estabilidad y mantienen una continuidad, pero más importante aún, se identifican con los objetivos de la Caja Costarricense de Seguro Social, que brinda servicios a toda la población de nuestro país y en cualquier lugar de trabajo. Y ahí va a estar Unión Médica Nacional. Unión Médica Nacional protegiendo a los médicos. Evidentemente ellos se sienten con una mayor estabilidad, con una mayor protección, y eventualmente cuando por alguna situación especial no logran obtener plazas, no logran obtener charlas, no logran obtener un avance en su profesión, Unión Médica Nacional siempre va a estar a la par defendiendo, exigiendo cuando sea necesario al patrono que le dé esas condiciones. Pero un aspecto importante, Unión Médica Nacional, además de defender a los médicos en la Caja Costarricense de Seguro Social, también defiende a todos los demás médicos en todas las instituciones públicas de este país y además en el sector privado. Por eso es que somos Unión Médica Nacional, tanto sector público como sector privado. Todos los médicos prácticamente tenemos básicamente unos 10,000 médicos afiliados, a todos los cubrimos en el sector donde sea necesario cubrirlos. Y regresamos con Conexión Vital y nuestro invitado de este día, José Aguilar Berrocal, candidato a la presidencia de la República por el partido Avanza. Y nos trasladamos de inmediato hasta Barcelona, España, con nuestro director. Buenas, don José, buenas televidentes. Muy interesante la introducción que hace don José hacia su forma de ver el agro, haciendo la salvedad de que el conocimiento ha sido más por familia y el contacto ha sido más por de dónde viene y sus orígenes que por la formación. Sin embargo, me pareció muy interesante tocar el tema de la academia, de la ERT. Yo soy graduado de la ERT, orgullosamente. Luego el tema de agroquímicos, cuando estuvimos manejando el tema en el servicio fitosanitario, desde la dirección, se complicó mucho desde MINAE porque hay un tema ideológico más allá que técnico y además carente de temas legales. En la formación del derecho conocemos que la ley es mandatoria y aquí quieren en Costa Rica poner una ley sobre otra cuando están al mismo nivel, y luego la específica, que es la del Servicio Fitosanitario del Estado, que es la que la manda a realizar el registro de agroquímicos, a pesar de lo que ha dicho la Contraloría, a muy pesar, y que hay que acatar, no es que lo tiene que hacer MINAE, sino que lo tiene que hacer un especialista en psicología que debería ser un funcionario del Servicio Fitosanitario del Estado, que sea ecotoxicólogo, y no un funcionario de MINAE que tiene que seguir las líneas políticas. ¿Por qué aclaro esto? Porque el Servicio Fitosanitario del Estado se crea desconcentrado del MAC para que no haya injerencia política en decisiones técnicas. Sin embargo, en el registro de plaguicidas sí tenemos decisiones políticas dictando la línea de un tema técnico que en países tropicales ya están registrados y en nuestro país nuestros agricultores no tienen estas herramientas. Pero voy a dejar un momento eso de lado. Además, un momento, ese tema creo que es importante haberlo resaltado, pero quiero que el programa se enfoque más en el tema de subsidios. Muy pocos de los candidatos han tocado estos temas, muy pocos han tenido la oportunidad de estudiar fuera y de vivirlo. Yo por mi quehacer me dedico a esto fuera de Costa Rica, asesoro otros gobiernos, otros temas en los que hemos estado metidos mucho en los subsidios, en cómo esta externalidad negativa afecta a los productores. Me gustaría, don José, poder entender cómo ve usted este tema de los subsidios, cómo lo conoció y qué piensa de que a Costa Rica se le está exportando pobreza, porque mientras en un país desarrollado se subsidia al agricultor, tal cual lo indica usted, maquinaria, seguros, agroquímicos, precios bases, precios de sustentación, temas de transferencias directas, temas de transferencia agropecuaria, temas de facilitación de tierra, ahí el agricultor
viene y quiebra o pone en desventaja al nuestro, pero ese agricultor vive bien. Tenemos el otro lado, que no son los subsidiados, sino los que a mí más me preocupan como ser humano, y es que el hecho de que gobiernos como el de Nicaragua, que no se preocupa por garantías sociales, no se preocupa por salarios mínimos, no se preocupa por alimentación, están generando pobreza en su país y pobreza en nuestro país. Al final de cuentas, cualquiera de los dos modelos, ya sea el de país desarrollado o el de país subdesarrollado, nos exporta pobreza a nosotros en vez de exportarnos comida. Como en un gobierno del partido Avanza, en el Poder Ejecutivo, podríamos abarcar las posibles soluciones a esto, y me gustaría también poder entender cómo ve usted la función de COMEX, si nos vamos a limitar a firmar contratos, a firmar tratados, o los vamos a administrar realmente, que ha sido el gran ausente desde su formación en cualquier cosa que tenga que ver con una administración de un tratado. Y por último, enfocar, que es el centro de este programa, que si bien es un programa de agro, el centro es el consumidor. ¿Cómo vamos a beneficiar a esta señora de Purral? Dijo este presidente. A mí me gusta verlo más, cómo vamos a beneficiarnos todos. Todos somos consumidores. Solo algunos son importadores, solo algunos son productores, pero todos somos consumidores y todos tenemos derecho a tener alimento bueno, sano y equilibrado. Sí, buenísimas tus preguntas. Voy a tratar de hacer el hilo conductor conceptualmente claro. Primer punto, Karen y Francisco, vamos a ver, el sector agropecuario genera trabajo, dignidad, riqueza y encadenamientos en zonas rurales en la periferia. Entonces, cuando tuve la suerte de tener una reunión hace un par de semanas con un grupo de arroceros, me estaban diciendo que pasaron como de 1.379 productores y que, si no me equivoco, quedaban una cifra superior a los 300. Es decir, eso fue una masacre productiva. Entonces, uno no puede tener con ligereza el tratamiento de que todas esas empresas era gente que podía pagar el alquiler, podía pagar la educación de los hijos, podía cotizar para un acceso al sistema de salud. Eran personas que los fines de semana iban a comerse a algún restaurante y entonces le daban trabajo a la gente de ese restaurante porque eran clientes. Tenían un contratista que les daba el servicio de transporte, que pasaba a la gasolinera, que además iba a arreglar al mecánico el carro. Y si uno sigue con ese ejemplo, había un efecto dominó de encadenamientos microeconómicos que generaban un enorme dinamismo en las zonas de la periferia, fuera del área metropolitana, y que además a la gente le daban sentido de vida, propósito, dignidad, que tenían varias generaciones de estar arraigados al campo y a la tierra. Entonces ahora, con mucha ligereza, dicen, no, se van a reinventar y se van a hacer emprendedores, a la putica, al toque. Ser emprendedor en Costa Rica es más o menos imposible. ¿Y qué va a hacer esa gente? Que además va a quedar arrastrando un montón de deudas. Eso, ojalá yo me equivoque, pero lo he pensado mucho. Lo que creo que va a terminar pasando es que en la desesperación de perder su tierra, de que les rematen los bancos su capital y sus activos productivos, van a terminar metiéndose en alguna cosa mala, de lavado o una cosa así, que ya está pasando. Y el que diga que no es cierto no está poniendo atención. A mí me duele decirlo, pero paso metido en el campo. Yo no soy una persona de oficina y te hablo con la gente y ahí me lo han ido confirmando. Además del sufrimiento, que gente honrada, trabajadora, que por una injusticia en un incorrecto entendimiento del comercio internacional lo están llevando a la ruina, no por brutos o por vagos o por mediocres, sino porque hay un subsidio injusto que artificialmente hace un producto barato porque le omiten los costos de producción. Espero haber sido suficientemente claro en eso, y de gente honrada que su país tiene que ver cómo ayudarles, porque yo le respondo a los costarricenses, no le respondo a ninguna otra nación. Segundo punto que quiero hacer muy claro, aquí tenemos que nosotros ponernos de acuerdo con nosotros mismos. Si nosotros queremos que paguemos la caja, perfecto, yo sí quiero. Que paguemos FODESAF y de ahí 45 programas de la política social selectiva y ayuda a la pobreza. Yo sí quiero también. El INS, muy importante. La capitalización del Banco Popular, no estoy tan seguro, ya la hemos capitalizado de los 60s, pero ahí se la cobramos. Y además encima IVA y renta y otro montón de impuestos municipales y territoriales. ¿Queremos o no queremos que haya un Estado que invierta en desarrollo humano? Si sí queremos y se lo vamos a cobrar a los productores, entonces no podemos ser, como dicen en el campo, tan sangre chancho de decirle, ay, sean baratos. Bueno, es que ellos están siendo más caros porque los estamos obligando a incrementar su estructura de costos. Y si además tenemos un monopolio eléctrico que es sumamente caro, y además tenemos una colapsada red de infraestructura, en donde el otro día a don Arturo Condo, que lo conoces porque es de tu alma mater, dio un dato, y don Arturo es de las personas más serias del mundo, yo no dudo de sus datos, pero estaba diciendo que entre costa y costa la velocidad promedio
en las vías nacionales era un poquito menos de 11 kilómetros por hora. Yo que hago ejercicio y corro más rápido que eso, imagínate, el colapso vial que tenemos. Todos los colapsos que tenemos en los puertos también, en donde está Caldera en llamas, y Limón ahora, bueno, hicieron un monopolio privado que yo tengo mis dudas de esa negociación que hicieron con APM, y los costos han subido también para la agroindustria exportadora. Vamos a ver, si la idea es nada más ver el costo del producto en aquel del supermercado, entonces los agricultores me podrían decir a mí, perfecto, no te pago la caja, te pago menos salarios, no te pago el IVA, renta, ni impuestos territoriales, ni el INS, ni FODESAF, y yo te lo pongo baratísimo. Y entonces así estamos de tú a tú. Lo que trato de decir, Francisco, espero estarme explicando correctamente, es que no se vale que obligamos a nuestros productores a ser más caros y después los sacrificamos porque los obligamos a ser más caros. ¿De quién entiende este país? Y adicionalmente, si nosotros vamos a, digamos, no levantar la tapa al motor y simplemente ver el producto del anaquel, esto es un dato de Laica, y les doy el beneficio de la duda, de gente seria, pero me estaban diciendo que en Costa Rica me parece que hay un 45% de barrera arancelaria para la importación de azúcar. Pero si no me equivoco, en el mercado norteamericano, el dato, me puedo estar equivocando, tantas reuniones que he tenido, pero creo que era superior al 187%. Entonces uno dice, hey, o sea, si esto es así, es una matemática muy injusta. Entonces muchas veces la gente omite este análisis de preguntarse por qué es que tienen una estructura de costos tan grande que los hace ser más caros. Y vos lo introdujiste en tu pregunta y yo la suscribo. Me parece bien que paguemos un buen salario en Costa Rica, me parece bien que cuidemos la caja, me parece bien que seamos solidarios y paguemos FODESAF, pero entonces, ticos, tenemos que tener el entendimiento de que eso nos va a hacer un poco más caros. A donde podemos entonces tratar de nivelarlo es en la agenda de trabajo que estaba diciendo. Pongamos toda la academia y la investigación científica al servicio de aumentar la productividad por hectárea de los pequeños, medianos y grandes empresarios. Hagamos las inversiones de infraestructura cantonal, con la 8114 invertida a tiempo, y las vías nacionales hay que arreglarlas. Toda la pobre gente que tiene que pasar por Guanacaste. Yo no sé hace cuánto no pasas, Francisco, porque te entendí que estás viviendo fuera del país, pero yo te digo, la semana pasada me tocó estar en Guanacaste, en la 21, frente al aeropuerto, para ir a los condenados semáforos de Liberia. Duré 2 horas y 23 minutos. Una cifra que son 10 kilómetros a lo sumo. Entonces, eso le quita toda la productividad del mundo al sector productivo, que son cosas que podemos hacer desde nuestro país. Y adicionalmente, creo que, como vos bien señalás, la apertura comercial que yo suscribo y que estoy de acuerdo, tiene que tomar en cuenta que no es solamente firmar un tratado, sino ver en qué condiciones se van a producir y subsidiar los productos que pueden venir a competir con los nuestros. Y si a nosotros nos dicen, ustedes sean 100% liberales y no subsidien y no cuiden a sus productores, abran los mercados para los que sí son proteccionistas y subsidiadores y ultra hiper protectores de sus productores, eso es liberalismo nacional contra proteccionismo internacional, nos van a malmatar. Ese no es mi entendimiento del comercio justo. El comercio justo es con innovación, con eficiencia y con igualdad de condiciones. Y si, como me dijeron en Laica, tenés 40% de barrera arancelaria en Costa Rica versus 187% allá, esa asimetría, esa matemática no sale ni saliendo. Terminaría tal vez diciéndote dos ideas que me parecen muy interesantes. Yo tuve la suerte de estudiar en Inglaterra y me tocó ver una campaña que me pareció muy interesante, en donde países de Europa Oriental que venían saliendo del régimen socialista estaban con condiciones laborales más baratas, menos garantías, menos protección, con toda esta agenda del sistema de salud y demás. Y entonces estaban empezando a importar en Inglaterra varios de los productos. Creo que eran papa y no puedo precisar cuáles eran los otros vegetales, la verdad que no me acuerdo. Pero había una campaña muy bonita que se hizo con el gobierno y en alianza público-privada, en donde le promovían en los supermercados a los consumidores la posibilidad de que supieran cuáles eran los que habían sido producidos con su propia gente, con los productores locales ingleses. Y hacían además una campaña publicitaria bellísima, y aunque había un diferencial en precios superior, porque era un poquito más caro, la gente, cuando veía la historia de ese productor, el esfuerzo que hacía luchando el tractor en la familia, y además entendían en chayotes y papas de una manera sencilla lo de los costos, masivamente la gente elegía comprar el producto local. A mí eso me parece muy importante, y eso lo he asociado, Francisco y Karen, con una idea que me parece muy bonita. En Costa Rica el Estado tiene que abastecerse en comedores estudiantiles, cárceles, el Sensinay,
y muchas otras iniciativas que yo lo que haría es garantizarle a los productores que al menos vamos a dar un precio que como mínimo contemple la estructura de costos que Costa Rica obliga. No vamos a darles unas utilidades gigantescas, tramposas o con un conflicto de interés. Eso no es lo que quiero decir. Pero es que si Costa Rica exige un salario mínimo, una aportación tributaria y de cargas para fiscales, que se los obligamos, y eso es inescapable para ellos tener que asumirlo para poder producir, creo que con las compras del Estado, con una negociación transparente, que además cumpla con controles fitosanitarios de calidad y además los productores estén dispuestos a meterse en una agenda de aumento de la productividad, de tecnología, de buenas prácticas, de ojalá una transición paulatina hacia agricultura 4.0, podemos garantizarle en nuestro gobierno la posibilidad de que no terminen en la ruina teniendo que entregarle sus tierras a un banco que también después les van a ir a malbaratar. Esas son algunas ideas que he podido ir construyendo escuchando al sector y la verdad con una sensibilidad que yo soy transparente, yo crecí en el campo, crecí en una finca de agricultores, casi se arruina mi familia y entiendo que estas trampas del comercio internacional sin sensibilidad pueden llevarnos a un mal lugar y por eso estoy tratando de hacer una política pública, no de un subsidio chambón simplista, sino de una comprensión de la estructura de costos del país y de una transición vía alianzas público-privadas y capacitación, aumentar la productividad por hectárea y incorporar nuevas prácticas para acercarnos a una agricultura tan eficiente como sea posible. Y tal vez terminaría diciendo, porque esto me lo han dicho muchos amigos más liberales, que hay que buscar cuáles son los productos que son más competitivos en Costa Rica y es un buen argumento, lo entiendo y estoy de acuerdo, pero hay que hacerlo parcialmente, esas cosas no se hacen mágicamente de un día a otro y cuando dicen que se haga el siguiente mes paso a ser arrocero, a sembrar no sé qué cosas, me parece una falta de sensibilidad y de realismo en cómo opera un sistema productivo en un país complicado como el nuestro. Don José, igualdad de condiciones, eso me encanta. Ahora bien, don José, nosotros en Conexión Vital queríamos compartirle a usted un video de otro de los candidatos a la presidencia de la República y queremos su opinión al respecto, ¿verdad, Francisco? Más que su opinión, don José, a mí me ha gustado mucho, y cuando lo he conversado con doña Karen coincide, el tema de cómo analiza usted de un impacto social sin dejar de lado lo económico, que es la visión que hemos tenido siempre nosotros para beneficiar al costarricense. Y don Ariel, que abiertamente lo he dicho siempre, no es el candidato de mi elección o no es la tendencia por la que yo votaría, pero sí hay que rescatarle en esta entrevista el análisis que hace con respecto al norte que lleva el país. Me gustaría que lo escuche y nos dé su opinión sobre estas palabras, no sobre Ariel, sino sobre la realidad del país en este momento. Entiendo. ¿Quién ha promovido en este país tener 40 diputados para desarmar la institucionalidad y hacer con este país lo que se quiere? ¿Fue el gobierno actual o el Frente Amplio? Fue el gobierno actual. ¿Quién ha perseguido a empresarios y opositores políticos que le cuestionan porque no quiere tener diferencias en criterios y pensamientos? ¿El gobierno actual o el Frente Amplio? Fue el gobierno actual. ¿Quién ha buscado la persecución y silenciar con una subasta de medios de comunicación que prácticamente dejaba por fuera a todos los medios locales y regionales? ¿Fue el gobierno actual o fue el Frente Amplio? Fue el gobierno actual. ¿Quién promueve la reelección consecutiva del presidente de la República? ¿El gobierno actual o es el Frente Amplio? Fue el gobierno actual. Y a todas esas medidas nos hemos opuesto el Frente Amplio. Sí, hace una descripción real de lo que ha ocurrido. No escucho nada que no se apegue a lo que todos los costarricenses hemos visto. Tal vez yo haría una salvedad porque me gusta tener honestidad intelectual. A mí me parece que la reelección, tal como la tienen contemplada, por ejemplo, en Estados Unidos, le permite al país poder garantizar que se van a hacer políticas públicas de reformas que implican mediano plazo y que la presión electoral no va a promover por esa necesidad de estar en esta continua cosa electoral, solo haciendo políticas más efectistas, populistas de corto plazo. Si me permiten, quisiera desarrollar ese argumento, no sé si me dan chance. Sí, claro. Okay. Siéntase en la libertad, esa es la idea, escucharlos. Gracias, Francisco y Karen. Ve cómo yo lo veo. Hagamos una reflexión sobre el tema educativo, que es un tema que está muy cerca de mi corazón y en mi humilde opinión es el tema que verdaderamente va a poder resolver, por lo menos en el mediano plazo, la seguridad, la economía, la democracia. Y estamos en un caos que es inimaginablemente catastrófico. Con el simple hecho de que vos tenés que enfrentarte a hacer las reformas regulatorias normativas para poder contratar profesores con criterios técnicos y no con el desastre que tienen ahora,
para poder hacer la evaluación de las calidades didácticas y pedagógicas que tienen los docentes, que va a ser otra gran disputa con gremios y grupos organizados, con la posibilidad de hacer una transición de las metodologías de los 80s a las metodologías del siglo XXII, en el que ya prácticamente estamos con inteligencia artificial y con todas las tecnologías disruptivas. Eso va a ser otro gran desafío. Solamente en esa transición es muy poco probable que lo puedas hacer en los primeros meses de un gobierno. Por las disputas políticas y demás, eso te va a ir llevando cierto tiempo. Hagamos de cuentas que tenés el diagnóstico correcto, la hoja de ruta correcta, que vas con todo el capital político invertido en lograr esa gran reforma que es absolutamente vital. Cuando te das cuenta, estás empezando el año 3, estás a mitad del año 3, y entonces toda la dinámica electoral empiezan a decir, no, es que fueron unos inútiles, no lo hicieron bien, vea, todavía la gente no sale con la mejor capacidad de un momento a otro. Y entonces, aunque estabas haciendo lo correcto, con la visión estratégica correcta, enfrentando los bloqueos políticos inevitables, el tiempo te atropella y eso lo que produce es una disuasión de reformas estructurales y en su lugar lo que dicen es, como lo que tengo que hacer es agarrar votos para poder seguir sentado en la silla, voy a empezar a promover becas y doy cuanta plata haya, no importa si están matriculados, no importa si aprenden algo, no importa si estamos dando capacitación para la economía digital en la que ya nos encontramos, pero yo doy un montón de becas y así me garantizo que la gente vote por mí. Ese contraste yo creo que al menos parcialmente se puede mitigar si uno garantiza que puede haber una reelección consecutiva, porque te permite tener un umbral de tiempo que vos decís, de ahí, me voy con el cuchillo entre los dientes de la cara pintada y me le meto a este berenjenal que es hacer una reforma de fondo como esta, pero logro capitalizarlo porque inmediatamente en el segundo periodo ya se va a poder haber conocimiento de bilingüismo, ofimática, habilidades blandas, formación dual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo en esa sí quiero ser honesto intelectualmente y decir que me parece que es una reforma muy importante, y lo único que agregaría a lo que dijo don Ariel es que la similitud en ese relato frente a lo que hizo el otro señor Chávez en Venezuela es muy importante. Uno puede encontrar un paralelismo en la narrativa y en los cambios jurídicos que hay que reconocer que ellos llegaron también por la vía democrática y lograron hacer reformas constitucionales que terminaron traduciéndose en casi 30 años de una situación muy delicada en que hubo mucho sufrimiento, mucho empobrecimiento, mucha represión con los enemigos políticos y bueno, escuchando los venezolanos que han tenido, como dicen, que votar con sus pies, emigrando luego de estar en la miseria o perseguidos, pareciera que no fue lo mejor y no creería uno que ese debería ser el camino para Costa Rica. Don José, me interesa también su opinión en torno a la actual campaña política. Tuvimos a un politólogo recientemente en Conexión Vital, donde nos manifestaba que hemos seguido en campaña política desde, o sea, la campaña no empezó en octubre, ¿verdad? Que viene meses atrás o años atrás, ¿verdad? ¿Qué opina usted? ¿Cómo se siente usted como candidato en esta campaña? ¿Y cómo podríamos motivar a la población a tener una campaña sana, una política sana en Costa Rica? Sí, se lo respondo la primera parte de la pregunta con un ejemplo que a mí me da risa y me parece que es muy deshonesto y es muy tramposo porque con alevosía están transgrediendo las reglas que todos los costarricenses, sin excepción, hemos querido respetar. ¿Cómo van a poner a doña Pilar en las vallas? Doña Pilar no es candidata a nada. No va a ser diputada, no va a estar en el Poder Ejecutivo, no va a estar en nada. ¿Qué le dice a usted que ella esté participando en las vallas públicas para llevar al costarricense a un engaño de que ella va a ser una figura que va a estar asumiendo cargos de liderazgo de elección popular? A mí me parece que eso es incorrecto, que eso es deshonesto, y el hecho de que consistentemente se lleve a la figura presidencial a este tipo de espacios que claramente las leyes que todos los costarricenses respetamos y que juramos proteger cuando ponemos la mano sobre la Constitución y sobre la Biblia, hacerlo con alevosía y con esa intención me parece que no es el ejemplo que hay que darle a los otros ciudadanos y a los jóvenes, porque se sabe que se está, por decir la analogía futbolera, metiendo un gol con la mano y eso no se vale, y me parece que no es correcto y no es lo que los valores que nos han enseñado permiten o avalan y me parece que es penoso. ¿Se han perdido valores entonces? Sí, desgraciadamente hay una serie de cuestionamientos que consistentemente han ido saliendo en la campaña anterior con esa red paralela de financiamiento y mi entendimiento es que eso está judicializado,
creo que es un delito penal, estoy casi seguro, y me parece que ahí va a venir el rechinar de los dientes muy pronto, porque no veo cómo van a salirse de esa. Y según vi en la prensa, yo no he visto el informe, no lo he leído con detalle, quiero ser transparente, pero sí leí 2 o 3 publicaciones de que hay un faltante del equivalente casi $1 millón en esta campaña nuevamente. Entonces, uno que está con recursos ajustados y modestos, está haciendo un gran esfuerzo para cumplir con las reglas, y otro que tiene un presupuesto muy abultado y se brinca todas las reglas y con eso puede hacer más publicidad, dar a conocer, o como doña Laura ayer en el debate, que se dedicó a decir las mentiras más escandalosas, como que no hay listas de espera, como que no tenemos problemas de salud, como que no tenemos problemas de seguridad ni de educación, y como tienen tanto dinero tramposamente levantado, pueden hacer más campaña, y mucha gente que no tiene el conocimiento técnico analítico les da el beneficio de la duda y con mentiras convencen de votar a gente que tiene la buena voluntad de creerles. Daisy, eso no es una trampa y algo completamente inaceptable, yo no sé qué es. Francisco. Don José, en eso, yo lo he dicho públicamente, lo he puesto en mi Facebook y me ha escuchado mucha gente decirlo, inclusive en entrevistas de otros medios. Juan Orlando Hernández llegó a Estados Unidos y salió pronto por un cambio de gobierno, pero yo creo que hay gente en Costa Rica que se va a subir a ese mismo avión y no va a haber un cambio de gobierno que les ayude. Eso estoy plenamente seguro y se lo firmo a quien quiera. Y te confirmo que eso es lo que muchos analistas internacionales serios, es más, te lo diría así, no he escuchado uno solo que no plantee las cosas tal y como las acabas de decir, ni uno. Don José, mi trabajo, aparte de este esfuerzo que hago por amor a Costa Rica, ya yo no vivo allá, voy cada 7 semanas a Costa Rica a ver mi oficina de abogado, que no tiene que ver con agro directamente, pero amo el sector agropecuario, vivo para que mi país esté mejor siendo Costa Rica, aunque ya no esté allá, y te puedo decir que cada vez que entro a una reunión con mandatarios de otros países, con altos empresarios de otros países, la pregunta es ¿qué está pasando en Costa Rica? Y otros, denle tiempo, después del cambio, irán en el mismo avión que Juan Orlando Hernández, que te voy a ser muy sincero, yo conocía la historia, pero hasta que me lo nombraron la primera vez de nuevo, me di cuenta que lo habían excarcelado. En este momento para mí es muy importante de alguien con la capacidad social tuya, porque tuve que revisar el currículum tuyo, yo te conocí para la entrevista realmente. Hablabas de la libertad como derecho para el desarrollo, o el desarrollo como un medio para la libertad, creo que era la frase. Este tema del desarrollo lo abarca la AERT en su filosofía de vida como un desarrollo sostenible desde el punto de vista agroproductivo, que es la modificación de un ecosistema en beneficio del hombre, etc. Esa es la teoría. ¿Cómo podemos ver ese desarrollo en un gobierno de avanza integralmente para nuestros consumidores, que al final somos los costarricenses? Me gustaría tener en esta parte del programa una síntesis de ese desarrollo para el país, porque al igual que usted, yo me tuve que bajar del carro para poder ir a Guanacaste y ahora ando solo en moto cuando llego a Costa Rica con el peligro que lleva andar en moto. Yo no aguanto una presa más. Sí, ese desarrollo integral es el que me gustaría escuchar de un candidato con el perfil suyo y esa importancia y realidad social sin descuidar lo económico. Sí, qué bonita pregunta, Francisco, te lo agradezco. Una anécdota que a veces comparto es que yo soy muy amante de los animales, tengo 3 perros rodesianos, como te contaba, extra micrófonos, y al papá, al hombre mayor, al macho mayor, le puse Sen con S. Es por Amartya Sen, que es un premio Nobel de la economía, que es un filósofo y economista hindú muy famoso, que escribió un gran libro que se llama Desarrollo como Libertad, o Development as Freedom, que es un libro seminal en mi formación intelectual. Gracias a Dios tuve el gran honor de conocerlo estudiando allá, y él lo que plantea es que básicamente uno tiene como sociedad que hacer el mayor esfuerzo con políticas públicas innovadoras, con alianzas público-privadas, que invertir en darle a la gente las capacidades para que la gente con agencia, que significa su esfuerzo, pueda elegir qué camino tiene sentido para él, ahí viene la libertad individual, y poder tener las herramientas para poder hacer un camino con propósito, con sentido y con prosperidad. No creo en el asistencialismo, salvo que sea estrictamente necesario, que en algunos casos lo es, pero lo que sí creo es en generar las condiciones para que la gente tenga acceso a desarrollar su máximo potencial humano, educación de calidad, seguridad, que pueda tener acceso a información y demás, darle a la gente el espacio y crear las condiciones para que haya una economía vigorosa, con un crecimiento fuerte,
que le permita a las personas tener como, con su área de interés y lo que le dé sentido, con su esfuerzo y su trabajo, meterse al vagón de desarrollo, ya sea emprendiendo o poder tener oportunidades laborales en diferentes industrias en las que encuentre sentido. La metáfora que siempre me gusta utilizar es la de dos turbinas diferentes de un mismo avión. Muchas veces la turbina económica la ven como el malo de la película y ideológicamente le cargan una serie de epítetos y ponen a la turbina social como los buenos. Pero si vos te pones a ver el mercado laboral de Costa Rica, que es predominantemente una economía de servicios orientada al área de innovación y de tecnología, en donde yo que vengo del agro y amo el agro, me parece que el agro está pesando un poquito menos que 3 puntos del Producto Interno Bruto. Dejamos de ser un país de una economía primaria y nos pasamos a una economía secundaria. Y adicionalmente, entendiendo esto, en donde 9 de cada 10 empleos se generan en la iniciativa privada, ese 1 de cada 10 se cubre en alguna medida muy importante por los tributos que se generan en la iniciativa privada y 97,5% de esos 9 de cada 10 son pequeñas y medianas empresas. Quiere decir que todo el parque empresarial es un tejido productivo de pequeños emprendedores. Eso a mí me da luces para poder entonces entender que si le damos política económica con una buena política cambiaria, un manejo macroeconómico sensible a la estructura productiva, una carga regulatoria que tenemos que bajar, y a mí me encanta el ejemplo de Estonia, que tiene todo un clic de distancia y una plataforma de gobierno digital fantástica. Cállate de espaldas que en Estonia dura 16 minutos de un día y tenés tu empresa formada, cuentas bancarias, permisos de funcionamiento y cédula jurídica. Aquí si dura 16 semanas hay que darse con una piedra en el pecho. Tenés un acceso al sistema financiero con crédito y que es acceso al capital con tasas competitivas, que es como la sangre, digamos, en el sistema productivo, una infraestructura que podemos, por ejemplo, aprovechar los recursos de la banca, del fondo de pensión, como lo hace República Dominicana, y tener una infraestructura de primer mundo, con aeropuertos, puertos, autopistas, muelles, que además genera mucho dinamismo por empleo de mano de obra no calificada, que le mete un buen mordisco a la pobreza. Y obviamente toda la plataforma y el ecosistema relacionado para la economía digital, con 5G, con todos los ductos, con todas las, digamos, regulaciones que tienen que ver con infraestructura de telecomunicaciones homogéneas para que en la municipalidad eso no sea un cuello de botella. Generas esas condiciones que habilitan un crecimiento económico robusto, y cuando uno se pone a ver cómo funciona el aparataje institucional, en cada puesto de trabajo formal pagas obviamente IVA y renta, pero también se paga la caja, se paga el INA, se paga el INS y se paga FODESAF, y de FODESAF se derivan 45 programas de combate a la pobreza. Entonces, ¿qué analogía quisiera intentar articular? Toda esta turbina económica tan importante que nos permite tener trabajo digno, trabajo honrado, que las familias se puedan sostener, nutre y complementa la turbina social, que es la que nos permite tener los fondos del MEP, del INA, de las universidades para invertir en desarrollo humano, hacer esa expansión de capacidades, como decía Amartya Sen, y que luego la gente, sin asistencialismo, sino con su esfuerzo, su agencia, se monta al vagón de desarrollo y forma parte de esta turbina productiva. Además, una economía de servicios y de innovación, que por dicha pagamos buenos salarios, por dicha pagamos la caja y FODESAF, yo lo defiendo y lo quiero seguir pagando, tiene que tener un trabajador muy productivo para que podamos competir con otros sectores, digamos, de la economía primaria, como es Nicaragua o Guatemala, que pagan 8 o 9 veces menos salarios y son intensivos en mano de obra no calificada. Aquí nosotros tenemos que ir al desarrollo con lo que tenemos entre oreja y oreja, y eso se hace sobre la vía de inversión en desarrollo humano, educación de calidad. Entonces, estas dos turbinas del mismo avión, sin pelearse ideológicamente, sino como complementos, es la manera en la que trataría de responder la pregunta tan bonita que me hiciste. Ok, como diría don José Saglul, para mí era el decano de la ERC, previo a don Arturo, es el desarrollo sostenible, es llegar al punto medio de los 2X en la ecuación del desarrollo. Tenemos que llegar a la máxima inversión para tener la máxima ingreso con la mínima inversión en nuestro capital de tiempo, pero con el máximo desarrollo humano para poder tener el país que queremos con seguridad, con libertad. Que te voy a decir una cosa y no sé si lo has explotado en tus discursos, solo usted de todos los candidatos, porque los he analizado todos, me faltaban 2, en cuenta usted que es uno de los 2 más recientes, ha hablado de libertad. Costa Rica se olvidó de la libertad hace tiempo y por eso ahora los discursos autoritarios están teniendo tanto auge. Y para el desarrollo tenemos que tener libertad. Es muy importante para nosotros como sociedad poder enfocar esto. Y este programa, como dije, que se dedica a consumidores,
desde el punto de vista agropecuario, el consumidor perdió la libertad de elegir, el consumidor perdió la libertad de saber, porque no le informa. Con lo que hablabas de que Inglaterra hacían, en Reino Unido, hacían esta promoción de comprar local. Acá tengo en este momento una foto que le mandé a uno de mis mejores amigos en estos días del supermercado aquí en Pallellá, que es el pueblo donde vivo en Barcelona. No sé si se puede ver y si no lo proyectamos luego, que dice, es tanto, en catalán, es lo que dice la imagen, y luego dice, un municipio sin comercio local no es un municipio en desarrollo. Eso a mí me encantó como frase. Buenísimo. Y lo estamos viendo en un pueblo que no debe llegar a 4,000 personas. Es un pueblito pequeño, pero yo no vivo en la ciudad, me gusta vivir en el campo, rodeado de árboles, rodeado de todo, es donde vivo acá en Barcelona. Qué importante que un municipio tan pequeño, tan pegado a la ciudad y con una actividad agrícola tan pequeña, promociona a sus propios productores dentro de un entramado gigante y en una ciudad que podría despreocuparse y que vayan a vender al centro de la ciudad donde hay un montón de consumidores y quiere que consuman lo local. Eso, cuando yo vi eso, yo dije, esto es Costa Rica, estamos en medio de un mundo súper globalizado, pero aún así no estamos logrando hacer que se consuma lo nuestro por lo nuestro, haciendo ver que lleva a desarrollo, porque la última frase es lo más importante. No sería un municipio en desarrollo. Si nosotros no consumimos lo nuestro, no estaríamos en desarrollo. Y con cosas tan simples como que los supermercados no etiquetan cuál es la papa nacional, cuál es la manzana nacional, cuál es la ciruela nacional, cuál es el arroz nacional. Estamos negándole la libertad al consumidor de elegir si pago tal vez un poquito más por tener más segura mi comunidad, si pago un poquito más por tener un mejor servicio de salud, si pago un poquito más en la comida por tener un mejor combate a la pobreza, una mejor educación para los menos beneficiados. Ese punto de desarrollo y de libertad es lo que a nosotros nos mueve en este programa y por lo que nació este esfuerzo de comunicarle a los electores y darles la libertad de que aborden estos temas. Don José, te agradecemos muchísimo haber venido. Bueno, yo estoy agradeciendo antes de darle el pase a doña Karen. No sé si doña Karen tiene alguna otra pregunta, pero realmente valoramos el que haya venido y lamentamos más bien que haya sido tan tarde en la campaña, pero son muchos de ustedes los que tenemos y créame que esto le va a llegar al sector agro y a los agricultores y van a poder entender, porque muchas de las frases que has usado son las mismas que he tratado de llevar yo a lo largo de 20 años de carrera en el sector agropecuario, ya sea como agrónomo, como abogado, como asesor en comercio internacional, dentro y fuera de Costa Rica. Muchísimas gracias por haber venido. Don José, no, doña Karen, termine usted. Sí, ya cerramos y quiero que en 30 segundos, mirando a los ojos al costarricense, dé usted su mensaje final. Bueno, costarricenses, vamos a ver, con solo 2 de cada 10 de ustedes que voten por Avanza, damos esta sorpresa y lo logramos. Es matemáticamente 100% posible. Van a tener un gobierno valiente que vamos a ir de frente a coger el toro por los cachos con la seguridad. Y ahí yo sí les digo que vamos a pasar una raya en la arena y esto que andan matando gente como si fuera a matar moscos se va a acabar. Sí vamos a usar la fuerza legítima del Estado, según nos lo dice nuestra democracia, pero yo les aseguro, viéndolos a los ojos, que va a haber un gobierno valiente, feroz y la seguridad la vamos a recoger. Pero también con corazón, porque también entiendo la importancia de invertir en los jóvenes y las comunidades, y que es ahí donde Costa Rica ha sido siempre un país diferente. No dejemos que nos llenen de sangre y de tierra y de insultos el pura vida, es lo más sagrado que tenemos. Invirtamos en desarrollo humano, en educación, en comunidades y con educación de calidad, educadores, padres de familia. Despertemos este país, volvamos a ser el Costa Rica que siempre hemos sido, y después iniciativa privada, que los están asfixiando con impuestos, con trámites, con estupideces regulatorias, que nadie les agradece nada. Van a tener un presidente cómplice, aliado, un gobierno facilitador que como mínimo no los va a estar jodiendo y atravesándoles el caballo, pero que vamos a hacer todo lo humanamente posible por ayudarles a que ustedes tengan éxito, porque si ustedes tienen éxito, el país crece económicamente, hay trabajo, capturamos más impuestos para reinvertirlos en lo que nos da el desarrollo, como don Francisco decía. 1000 gracias y los invito a votar por Avanza. Bueno, muchísimas gracias a don José Aguilar Berrocal por acompañarnos esta noche en su casa, Conexión Vital. Conexión Vital. Conexión Vital.